Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este tema y vamos a ver la segunda parte del tema de organización. Nosotros en la sesión pasada más bien hemos visto pues cómo organizar los principios, objetivos, etcétera. Hay que ser muy cuidadosos en la parte de organización porque esta es la parte medular, va a ser la parte más importante del proceso administrativo. Entonces, tenemos que ser muy meticulosos, muy específicos en las definiciones para no confundir unas cosas con otras. El día de hoy vamos a empezar a ver los elementos de la organización y finalmente cómo irlos integrando todo pues, para tener una organización efectiva. Acompáñenme entonces a ver los objetivos de esta sesión. Bien, al finalizar esta sesión, el alumno será capaz de describir el proceso de división de trabajo, integrar conceptualmente los elementos de especialización, autoridad y obligación a la división de trabajo, reconocer la importancia de la delegación e identificar los tipos de departamentalización. Van a ver cómo esta parte es muy interesante porque nos va a dar los elementos para empezar a integrar la organización, esta parte muy importante. Bueno, la sesión pasada nosotros vimos la división de trabajo. Vamos a recordar esa definición para poder dar inicio a nuestro tema. La división de trabajo es la separación y delimitación de las actividades, con el fin de realizar una función con la mayor precisión, eficiencia y el mínimo de esfuerzo, dando lugar a la especialización y perfeccionamiento en el trabajo. Entonces recuerden que la división del trabajo es como si tomáramos todo un pastel completo y lo dividiéramos en gajos y esa parte se la asignáramos a comer a alguno de nuestros invitados. Entonces esa parte, ¿qué función cumple dentro de todo el conjunto de este pastel? ¿Cuáles van a ser las actividades, sus obligaciones y sus responsabilidades dentro de todo este conjunto de trabajo? Vamos a ver entonces la especialización. Antes, una recomendación que me gustaría darles con respecto a la división del trabajo. Una vez que ustedes han elaborado toda la lista de actividades, esa lista de actividades se va a conjuntar, toda la lista de actividades que se hacen en la organización o todo el trabajo que se necesita para llegar a cumplir con el objetivo. Entonces, todos esos trabajos o lista de trabajos la vamos a segmentar o a dividir, a eso le llamamos la división del trabajo. Como no tenemos una base de cómo hacerlo si apenas estamos iniciando en este trabajo de la organización, esta es una buena manera de iniciar, agrupándolos por áreas funcionales o por trabajos funcionales. Funcional quiere decir que cumple una función en la organización, es decir, cumple una función, por eso se llaman áreas funcionales. Como recordábamos en las sesiones pasadas, el autor Fayol es el que nos da esta división del trabajo por áreas funcionales y serían 4 que son producción u operaciones dependiendo del tipo de empresa en la que estás trabajando o la que se va a iniciar, la mercadotecnia y ventas. Aquí hay una segmentación mercadotecnia o ventas, pero realmente ventas es parte de mercadotecnia, entonces lo tomaríamos como mercadotecnia y ventas. La parte de recursos humanos, la administración de personal y finalmente el área de finanzas, administración y todo lo que implica el manejo del dinero. Si ustedes toman esta recomendación, entonces será más fácil agrupar esta lista de actividades que tenemos por una parte y mandarlas a las funciones comunes o a las que más le parezcan. Entonces, bueno, tendremos lista de actividades y luego ya divides en el trabajo de cada una de ellas. Una vez que ya tengas práctica, etcétera, podemos intentar otro tipo de arreglos, pero les voy a ser sincera, invariablemente caeremos en agruparnos en algún momento en áreas funcionales. Bien, entonces, para que haya esta posibilidad de asignar estas tareas al personal que sea responsable, pues entonces trabajaremos así con áreas funcionales. Bueno, ¿qué sería entonces la especialización? ¿Me acompañan al pizarrón, por favor? Vamos a ver un diagramita. Bien, nosotros tenemos una lista de actividades.
A esta lista de actividades la vamos a dividir, a segmentar o asignar a las áreas funcionales, a los departamentos funcionales, simplemente actividades funcionales. Vamos a tomar como ejemplo dos áreas, que serían el área de mercadotecnia, el área de ventas o el trabajo de mercadotecnia y el trabajo de producción, perdón. Y ahora vamos a ver las tareas que tiene que hacer cada uno de ellos. Que son estas mismas que tomamos de acá. ¿Sí? Es decir, primero agrupamos en áreas funcionales las 4 que mencioné y después volvemos a desplegar estos trabajos para poderlas asignar a un personal. Bien, vamos a tener entonces en mercadotecnia, vamos a asignar la tarea de la actividad, perdón, de publicidad, ¿no? Entonces la pondremos aquí. ¿Sale? Que vienen desde acá, recuerden. Entonces las agrupamos y ahora las dividimos, ¿sale? Ahora ya asignamos. Esto obviamente ya lo hace un responsable o dos, dependiendo del el tamaño de la estructura de la organización. Ahora, esta parte de trabajo, ahora sí es un trabajo especializado. Esa asignación es a la que llamamos la especialización. Bien, entonces podemos entender a la especialización, como dice nuestra diapositiva, como el trabajador, bueno, prácticamente la especialización se puede entender como que el trabajador realiza una parte de la tarea en vez de toda la tarea, que es lo que estábamos viendo en el diagrama. Ya teníamos una lista de actividades desordenadas de lo que se tiene que hacer para que la empresa logre el objetivo. Ahora ya las agrupamos en áreas comunes o en trabajos comunes, llamándolo así la división del trabajo. Y ahora finalmente la departamentalizamos o la asignamos a áreas y ahí es donde encontramos la especialización. Bien, una recomendación muy importante en la especialización es que no se llegue a los extremos de dominio del trabajo o de la tarea asignada, para que no sea un especialista del que dependa la organización al 100%. Y por otra parte también es importante que aunque sea especialista, no especialista, sino aunque sea el asignado a esa función, no debe ignorar las tareas que se llevan en la empresa. ¿Por qué? Porque entonces se separa y eso no es práctico. Cuando alguno de las empresas no sabe qué hace el resto de las áreas, entonces desconoce realmente la operación del negocio, desconoce por completo el modelo del negocio, no sabe a qué nos dedicamos, no sabe cuál es nuestra función y por lo tanto realizará mal o de forma deficiente su trabajo. Les voy a dar un ejemplo. En una ocasión, en una empresa, el contador del área de finanzas no sabía realmente a qué se dedicaba la empresa. Entonces él contabilizaba unas cuentas de unas facturas de gastos que le entregaban de pintura y material de remodelación, etcétera. Y él lo mandaba pues a gastos generales o a gastos propios de la empresa. Lo que no sabía es que esta empresa se dedicaba también a esa parte del negocio, a hacer remodelaciones, construcciones de rejas, etcétera. Por lo tanto, este gasto de pintura o material de construcción se convertía en materia prima, parte de los costos del producto total y no como un gasto de la empresa. Al ignorar este asunto, pues él estaba contabilizando mal y obviamente tenía repercusiones en los pagos fiscales de la empresa. Por lo tanto, es importante que a pesar de que hay una especialización, pues las personas sepan qué hace el resto de la organización. No es que sean especialistas en todas las áreas, pero sí que sepan a qué se dedica para que puedan ellos también hacer su trabajo de mejor manera. Bien, una vez que hemos visto la especialización, ahora vamos a entrar al tema pues bastante interesante, que es la autoridad.
Todos hemos visto qué es la autoridad en la empresa. Implica respeto, implica poder, implica posición, etcétera. Vamos a ver qué nos dice Rodríguez Valencia acerca de la autoridad y ahorita platicamos acerca de ella. Bien, la autoridad entonces es la facultad o derecho, en este caso yo acotaría, es la facultad o derecho que se le entrega al empleado para tomar decisiones que produzcan efectos. Bien, habría que entender bien la importancia de la autoridad dentro de la empresa, dentro de la organización, para que no se malentienda. Uno de los principios de la organización que vimos es que la autoridad es impersonal. La autoridad es otorgada a quien ocupa el puesto en ese momento, ese ser humano. Una vez que esa persona sale de ese puesto o pasa a otro puesto y alguien llega a ocupar ese lugar, esa autoridad que tenía el anterior se le otorga directamente al que viene a ocupar esa nueva posición. Lo que no quiere decir que la autoridad se va con el que la ejerció, ya no la tiene más. Sería tan absurdo como pensar que alguien que ocupaba una posición, un director que ocupaba una posición en una empresa, cuando sale de ella, siga teniendo influencia e injerencia sobre quienes se quedaron en la organización. Si ven, eso suena realmente muy disparatado, no podría ser. Pues es exactamente lo mismo. La autoridad viene implícita en el puesto que se está ocupando y cuando alguien se va no se la puede llevar. Por lo tanto, la autoridad no es la persona, sino lo que implica el puesto, la aureola de autoridad que puede implicar, pero el puesto dentro de la organización. Las personas pueden salir o entrar de la organización, pero el puesto ahí se queda, a menos de que haya una reorganización y bueno, el puesto desaparezca, que ese no sería el caso. ¿Ok? Bien, el autor Daft en su libro de Introducción a la Administración nos dice que la autoridad tiene 3 responsabilidades. Una que era de la que yo estaba hablando en este momento, que es que la autoridad se reviste del puesto y no de la persona. Esto quiere decir entonces que el gerente tiene la autoridad en virtud del puesto que ocupa y no será la misma que tengan, y que será la misma que tengan otras personas en ese mismo puesto. Suceden los casos de que en algunas organizaciones, cuando una persona permanece mucho tiempo en un puesto y bueno, es ascendido o transferido a otro lugar o a otro puesto, quiere seguir ejerciendo la misma autoridad que ocupaba en el anterior. Si no es el mismo puesto, la autoridad no se puede ejercer igual. Este nuevo puesto, esta nueva asignación, habrá de tener su autoridad asignada de acuerdo a la jerarquía que ocupe dentro de la organización y como esté descrita en su descripción de puestos. De otra forma, la verdad no se puede, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos con eso, porque como este es un poder que se le confiere a un ser humano, bueno, tiene tendencia a llevárselo, ¿no? Hay que evitar que ese tipo de cosas surjan, porque nos evitamos conflictos. No podríamos tener, no sé, 2 gerentes con la misma autoridad si uno la tiene diferente de forma asignada, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho esa parte. Por eso se acuerdan que la sesión pasada hablábamos de las organizaciones formales. Esta formalidad que se da por escrito nos sustenta a evitar este tipo de conflictos de pensar que alguien quiera sobrepasar su autoridad o subutilizar su autoridad, ¿no? Bien, la autoridad es aceptada por los subordinados. Esto será en virtud que los trabajadores acepten la autoridad. Si se niegan es que se encuentra fuera de su zona de aceptación. Vamos a puntualizar esta parte. La autoridad es conferida a la persona en el puesto en el que está ocupando. Pero también hay que pensar que su tramo de control, es decir, sus subordinados, tienen que estar pues de acuerdo con esta autoridad y aceptarla. Cuando los empleados no aceptan la autoridad, no es que sean rebeldes o que estén en contra del sistema o hayamos hecho una mala elección, no. Todo eso ya lleva un proceso. Los empleados fueron elegidos para el puesto que están ocupando por medio del departamento de personal, que debe tener calidad en sus procesos de reclutamiento y selección. ¿Qué pasa entonces? Bueno, esto ya es una cuestión humana y aunque es parte de un tema de liderazgo y etcétera, habríamos de acotar que la autoridad respetada es parte de lo que el empleado considera como para sí mismo por el cumplimiento de sus objetivos.
Esto quiere decir que si la autoridad sobrepasa los límites que el empleado tiene establecidos de aceptación de autoridad, se negarán a aceptarlo y entonces tendremos problemas de clima organizacional, de desarrollo, etcétera. Entonces hay que ser muy cuidadosos en esta parte y bien, si un jefe ha sido aceptado con esa línea de autoridad, con ese manejo de la autoridad, el siguiente también lo será si sabe establecerlo también como lo hizo el primero, ¿no? Entonces, bueno, diríamos entonces que los empleados no aceptarán a este nuevo jefe si sobrepasa lo que ellos consideran su propia zona de aceptación o su propia línea de aceptación, su propia marco de aceptación, ¿no? ¿Cómo puede suceder? Bueno, hay casos, o tendremos el ejemplo, sin mencionar nombres, de acciones que un gerente toma, unas ciertas decisiones que un gerente toma, en las cuales pues los subordinados no están de acuerdo, ¿no? Y pueden ser inclusive cosas que no son pues bien aceptadas, ¿no? En alguna referencia que tengo, una vez que se hacían los cobros por medio de tarjeta de crédito para unos usuarios de un cierto servicio, el gerente ordenaba que se hiciera un cobro adicional que no había sido anunciado al cliente. El empleado consideraba esto pues una mala acción o una acción que no debería hacer y se negaba a hacerlo. No estaba desobedeciendo, realmente estaba excediéndose o pasando de su zona de autoridad la orden que el gerente estaba dando, y porque implicaba pues responsabilidad por parte del empleado. Entonces, ese tipo de acciones en las cuales el empleado no está de acuerdo o que excede su zona de aceptación, es cuando no acepta o no tiene buena aceptación con la autoridad de este gerente. Obviamente en ningún papel, en ninguna formalidad de esta organización se había establecido que el gerente podía solicitar o pedir a este empleado que hiciera cargos dobles a los tarjetavientes del servicio. Pues obviamente implicaba un riesgo para la organización. No estaba escrito y bueno, él no tenía por qué aceptar hacer ese tipo de acciones. Bien, la tercera es que la autoridad fluye, así fluye para abajo de la jerarquía. Y bueno, esta autoridad es la de, creo que sería mejor con un diagrama si me acompañan. Bien, la autoridad entonces fluye hacia abajo, hacia los subordinados. Los llamamos subordinados acotando una palabra de jerarquía. Ya saben que actualmente se llaman asociados o colaboradores, etcétera. Vamos a dejar la palabra subordinados por cuestiones jerárquicas, aceptando que, bueno, son más que subordinados en el trabajo, ¿no? Terminando este paréntesis, entonces, la autoridad fluye hacia abajo con respecto a los subordinados, pero también tiene una parte hacia arriba, es decir, si lo vemos entonces en nuestra estructura organizacional, esta persona tendrá autoridad sobre de estos tres puestos, ¿no? Entonces, va fluyendo hacia abajo. Obviamente, él también tiene, a su vez, autoridades a quien tiene que responder de sus actos. Solamente que en este caso estuviéramos estableciendo, no sé, ya el comité de directores o el mismo dueño de la empresa, es ahí el tope de la parte más alta de la organización, ¿no? A quien él no tiene que tener, vamos, no hay nadie que tenga autoridad sobre él, no de forma formal, pero sí tiene pues autoridades que están vigilando su bien actuar en su empresa. Ok, bien. Vamos a hablar ahora de la responsabilidad. Ya terminamos la parte de autoridad y entendimos esta autoridad como esa influencia o poder que se ejerce de manera formal en la organización de una persona hacia sus subordinados. Y también vimos que
los subordinados no obedecerán, no tendrán aceptación a esta autoridad. Si esta autoridad excede lo que llaman ellos zona de aceptación, o lo que llamamos la zona de aceptación. Otra parte muy relacionada con la autoridad es casi como si la autoridad fuera el hombre y la responsabilidad la mujer, y tenemos aquí un matrimonio que tiene, en este caso sí tiene que ser perfecto. Bien, entonces vamos a ver la responsabilidad como nos la define Rodríguez Valencia. Y la responsabilidad nos la define como la acción de un subordinado para ejecutar tareas que le han sido asignadas o delegadas. En algunas ocasiones, más bien la mayor parte de las veces, las responsabilidades inclusive son formalizadas para que el empleado o la persona asignada a un trabajo se entere perfectamente de cuál es la responsabilidad que le confiere el puesto que ha sido asignado, de tal forma que sepa hasta dónde o cuál es el límite de su responsabilidad. Bien, entendemos entonces la responsabilidad como esta obligación del trabajador. Generalmente se asigna una autoridad y responsabilidad equivalentes. Quiere decir que a la misma cantidad de autoridad asignaríamos una misma cantidad de responsabilidad. El desbalancear este equilibrio entre autoridad y responsabilidad tendría consecuencias para la empresa. Vamos a ver estos dos ejemplos. Si a un trabajador se le asigna una responsabilidad y poca autoridad, entonces el trabajo se vuelve posible, pero será muy difícil. Vamos a pensar en un ejemplo en donde una persona tenga verdadera responsabilidad de la consecución de los objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que su trabajo será clave, será fundamental para el logro de los objetivos, ¿sale? Sus resultados tienen que ver en gran manera, en gran forma, o sea, tienen un gran peso sobre el cumplimiento de los objetivos. Esa sería su responsabilidad. Tiene una gran carga de responsabilidad. Y del otro lado, tiene muy poca autoridad. Es decir, no porque sea que no tenga subordinado ni nada por el estilo, no, sino que en esta parte de la autoridad se le confiere de poca forma. Entonces, bueno, encontraríamos a una persona que haría su trabajo bien, es decir, lo haría posible, pero le costaría trabajo dado que la empresa no le ha entregado el mismo grado de autoridad que le está entregando de responsabilidad. Digamos, vámonos a los extremos, diríamos un gerente administrativo que tiene mucha responsabilidad ante autoridades formales como es la Secretaría de Hacienda, etcétera, pero que no tiene ninguna autoridad sobre de la gente que está a su cargo. Entonces, bueno, si no se entrega esto, la verdad es que es muy, muy difícil, ¿no? Y él también, bueno, se sentiría desmotivado por no poder realizar su trabajo, entregar resultados, pero cada vez sentiría que la carga de trabajo es más y más difícil. Y del lado contrario, entonces, bueno, este sí lo hemos ejemplificado muchas veces, que es una persona que tiene mucha autoridad o una gran carga de autoridad, pero muy poca responsabilidad. ¿A qué le suena eso? Bueno, pues a la persona que tiene, pues, puede tener mucha injerencia sobre sus subordinados, puede delegar gran cantidad de trabajo, pero que su responsabilidad o lo que tiene que responder ante los directivos sobre su trabajo es muy poca y muy limitada. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Esta persona que tiene tanto poder se puede volver una persona muy autoritaria, mandona, bueno, de este tipo de personas muy autocráticos, pero que sus resultados son resultados de poco impacto. Es decir, representa sus resultados pudieran tener un impacto, no sé, de un 5% o 10% sobre el total de los objetivos de la organización. Entonces, bueno, tenemos una persona que quizás tenga muy controlado al personal, que sea muy autoritario y que dé poca flexibilidad en el actuar de las personas, pero que sus resultados realmente no son, pues fuertes o
muy pesados en los objetivos de la organización. En realidad este tipo de personas pues no las queremos en las organizaciones porque no nos dan resultados. Por eso les digo, la responsabilidad tiene que ser algo que sea equivalente. A la misma forma que entregas autoridad, entregas el mismo grado de responsabilidad. Ambos grados deben ser equivalentes, similares y con el mismo impacto para las personas y para el logro de los objetivos. Ok, vamos a ver ahora qué es la exigibilidad de responsabilidad. Bien, la exigibilidad de responsabilidad como el hecho de que un trabajador tenga asignada responsabilidad de autoridad y está obligado a reportar sus resultados a su inmediato superior jerárquico. Eso quiere decir que a la persona a la que se le da un puesto, una responsabilidad y una autoridad, tiene la obligación formal, no estamos hablando de una obligación moral, no, estamos hablando de una obligación formal, sí, que está formalizada en esta organización, para entregar resultados a la persona que está en el nivel jerárquico superior, en este caso a su jefe. Entonces, una vez que se ha hecho el otorgamiento de su responsabilidad y autoridad, entonces él tiene la obligación de reportar hacia el nivel superior. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia entidades independientes dentro de nuestra propia organización. No es suficiente entregar responsabilidad y autoridad aunque las estés dando en el mismo sentido. Tiene que haber mecanismos para que esta persona reporte a su nivel jerárquico superior, siempre respetando este nivel jerárquico superior. Y acuérdense que siempre respetando el principio de la organización, que es la unidad de mando. Es responsabilidad del directivo entregar, decirle a esta persona quién es su único jefe, ¿sí? Bien, el siguiente nivel entonces es, bueno, tenemos un ejemplo aquí. Por ejemplo, en Whirlpool, en la parte de ventas, existen incentivos de ventas. Esto es por logro de ventas, de cuotas de ventas, etcétera. Pero en este caso, los vendedores tienen la responsabilidad estricta y su desempeño es vigilado de cerca por sus superiores para relacionar los bonos con resultados exitosos. Sí, no es suficiente que yo vendedor presente mis cifras que he logrado tal cantidad de ventas. También es necesario supervisar la clase de ventas que se hicieron y si todas se hicieron bajo las políticas de ventas que se establecieron desde el principio. Bueno, también en alguna ocasión existió el caso de una empresa que los vendedores podían levantar pedidos, no facturas, levantar pedidos ficticios para lograr la cuota de ventas, pedidos que el siguiente mes eran cancelados y bueno, habían alcanzado una cifra de pedidos, tenían un bono por ello, pero no estaban realmente logrando lo que el puesto les confería, que era su responsabilidad era lograr ventas y tener ingresos para la compañía. Entonces, bueno, si no son supervisados de cerca, en este caso, pues no se asegura que estos resultados sean válidos y también que sean realmente exitosos. Entonces, bueno, hay que tener cuidado en esta parte y monitorearlo muy de cerca. Vamos a hablar muy poquito tiempo acerca del tema de la delegación, que también tiene que ver con lo que estamos platicando. Delegar es un tema muy cuidadoso porque implica mucho trabajo del administrador y también implica mucho trabajo de a quien le va a conferir esta delegación. La delegación, vamos a ver ahorita la definición, pero la delegación lleva el entregar una parte del trabajo que ha sido asignado a una persona para que ese trabajo contribuya con este otro trabajo y al logro de los objetivos organizacionales. En eso estamos de acuerdo. Pero cuando delegamos,
tenemos que también conferir su grado de autoridad y su grado de responsabilidad. Es decir, no podemos delegar nada más el trabajo. Tenemos que darles grado de autoridad y grado de responsabilidad. Por lo tanto, la delegación será un trabajo que hagamos de forma muy meticulosa y muy cuidadosa. No se vale delegar trabajo y después pues utilizar esta frase de no te metas en las decisiones, ¿no? Porque estamos creando, incoherencias, absurdos, cosas que después nos llevan a conflictos. Lo que pretendemos en la parte de organización es hacerlo de tal forma que no tengamos conflictos propios de esta parte, es decir, evitarlos, ¿no? Bueno, entonces vemos que la delegación también está relacionada con la autoridad. Es este proceso, como les decía yo, es este proceso mediante el cual los gerentes transfieren, pasan, dan, otorgan responsabilidad y autoridad a los que están en el siguiente nivel jerárquico. Entonces, bueno, entendemos la delegación como el pasar esta parte de trabajo que le corresponde a un área en especial, pero pasarla también con su autoridad y su responsabilidad. Hoy en día los gerentes delegan trabajo, eso es una herramienta de la administración, delegar trabajo para no convertirnos en los hombres orquesta o los hombres que lo hacen todo. Entonces, por eso existe la delegación. Pero también existe la motivación. No es suficiente delegar. Es también necesario motivar al empleado para que sepa, pues, por qué está haciendo este trabajo, por qué le fue conferido este trabajo. Para que ellos mismos, a su vez, logren la satisfacción del cliente. Afortunadamente en la administración existen muchas herramientas que nos van a poder orientar, que no enseñar, nadie, en esta parte de la delegación la verdad es que no se enseña como una materia, sino que nos van a poder otorgar herramientas que haga que nosotros efectuemos delegaciones efectivas o buenas delegaciones. Una vez que hemos visto esta parte de delegación, autoridad y responsabilidad, vamos a hablar acerca de la obligación, que es otro tema que todo viene como relacionado, pequeñas partecitas, ¿no? Vamos a ver la obligación. De nuevo tomamos a Rodríguez Valencia y él nos dice que es la calidad o estado de una persona para estar sujeta a enjuiciamiento por una acción o resultado. Fíjense, pues en el momento en el que nos otorgan esta obligación, estamos aceptando implícitamente que alguien va a medir, a juzgar o a evaluar nuestro trabajo. En relación con una tarea para cuya ejecución le fueron dados responsabilidades y autoridades o responsabilidad y autoridad. ¿Sí? Entonces, bueno, esta obligación la entendemos como esta concientización o el entendimiento del trabajo que nos fue conferido bajo el grado de responsabilidad de autoridad que nos fue otorgado. Entonces, bueno, nosotros vamos a entender esta obligación como un hecho asociado al puesto que vamos a ocupar o que se nos ha otorgado. Tomé también la definición de Wikipedia que nos dice que es una situación, es decir, un estado en el cual una persona tiene que dar, hacer o decidir no hacer de acuerdo a la moral que tenga. Esta obligación entonces si tiene una parte de moral de decidir qué hacer y no hacer en un puesto que se nos ha conferido, hablando ya de responsabilidad y autoridad. Una vez que una persona acepta un trabajo, está aceptando con ello la obligación de realizar ese trabajo, las obligaciones que le confiere ese trabajo. Bien, vamos a recapitular un poquito para poder integrar estos conceptos en uno solo y entonces hemos visto los siguientes elementos de la organización. Hemos visto la división de trabajo, lo que es la especialización y estos tres elementos que de verdad, no por ser reiterativa, sino porque sí es muy importante tener cuidado con ellos, que es la autoridad, la responsabilidad y la obligación.
para no evitar, como les decía, pues conflictos en nuestra organización. Bueno, ahora sí, una vez que ya tenemos todos estos elementos, vamos a entrar al concepto de departamentalización. La departamentalización será entonces la base para agrupar los puestos dentro de departamentos y estos departamentos dentro de una organización. Los gerentes toman decisiones al respecto de cómo usar su cadena de mando para agrupar a las personas en equipo para que realicen su trabajo. Ahora vamos a ver cómo esta departamentalización hace que exista los departamentos que necesita la empresa, todos agrupados en uno solo que se llama organización, o sea, un departamento de personal, un departamento de finanzas, un departamento de de operaciones y un departamento más de producción. Entonces, ahora sí ya vamos a ver cómo los agrupamos en departamentos. Este tipo de decisiones las toman los gerentes, no lo olviden, son ellos los encargados de realizar la tarea de organización y bueno, son ellos los encargados de hacer esta departamentalización. Bueno, no existe una receta, una regla única para realizar esta departamentalización. Como les decía yo, para mí, en mi experiencia, lo más funcional, o bueno, lo que puede ser más práctico es empezar por los departamentos funcionales o áreas funcionales y a partir de ahí pues empezar a hacer algunas combinaciones que vamos a ver más adelante que permitan organizarnos de una forma más eficiente, ¿no? Entonces, bueno, no hay una regla única para la determinación de los departamentos dentro de una empresa, porque cada empresa tiene sus propias necesidades. Aun cuando estuviéramos hablando de Ford y de Mercedes-Benz, que se dedican, al ramo automotriz o a la industria automotriz, no necesariamente los departamentos de Ford deben ser exactamente los departamentos de Chrysler, por tratarse del mismo segmento industrial. Las necesidades, acuérdense que las necesidades internas de organización de una empresa son diferentes, aunque estemos hablando de lo mismo, que estemos hablando de empresas que se dedican a lo mismo. Una cosa es tener ese producto final al cliente igual a y otra cosa es que el trabajo que se lleva a cabo para lograr este producto final tenga que ser exactamente igual que en este, puesto que los objetivos organizacionales no son iguales. Tal vez tengan similitud en los objetivos de ventas, pero no en los objetivos corporativos o los objetivos de empresa. Bien, nosotros vamos a ver, son 6 tipos de departamentalización. Presten mucha atención para que vean cómo es. Voy a empezar con la departamentalización funcional, que es la que les he venido platicando durante todo este tiempo, ¿no? Y en este caso lo que nosotros hacemos es, no se trata de poner jerarquías, no estamos hablando de las jerarquías, estamos hablando de cómo vamos a dividir este pastel, cuántas rebanadas le vamos a poner. En este caso, en el caso funcional, fíjense cómo tenemos aquí. Tenemos un presidente a la cabeza, esta es una organización grande, tenemos un presidente a la cabeza y después tenemos un vicepresidente de mercadotecnia, tenemos uno de producción y de finanzas. Si hubiéramos seguido viendo el diagrama, tendríamos al de recursos humanos y al de, ¿quién me faltó? Recursos humanos. Y por otra parte, recuerden que en algunas organizaciones ya más, adoptando teorías más modernas de la administración, tienen que las áreas funcionales son 5 porque incluyen el área de sistemas. Si no hay complicación en incluir el área de sistemas como un área aparte, vamos que, no sé, nos dedicamos a la telefonía o a los aparatos electrónicos, en donde tenemos que tener una plataforma fuerte de información o un software muy complejo, pues podremos elegir integrar esa área de sistemas. ¿Se puede o no puede ser? Lo que sí tiene que ser, que es realmente lo que va a facilitar mucho, es tener una de mercadotecnia, finanzas, recursos humanos y operaciones. Y de ahí, bueno, vienen las demás tareas que se tienen que realizar y después asignamos a un responsable para cada una de ellas.
podríamos, no sé, en organizaciones pequeñitas, no quiere decir que tengas que tener 4 personas, eso ya lo habíamos aclarado antes. Si tenemos una pyme o una pyme y tenemos 20 empleados, pues no vamos a tener vicepresidentes y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, inclusive podemos juntarlas por comunes, como por ejemplo, no sé, mercadotecnia y ventas, evitando que exista este tipo de conflicto de intereses, etcétera. Esto, como les decía, aplica para unas, pero no aplica para otras. Hay que tener un poco de, pues, de sentido común y de experiencia y de los objetivos bien claros para lograr esta departamentalización. Ahora tenemos la departamentalización por producto. Cuando a las empresas les interesa que que lo mandatorio o lo fuerte sea por producto y sus productos son muy diferentes unos de otros, pues se divide por producto. Aquí tenemos que estamos dividiendo por producto, está el Buick, el Pontiac y el Chevrolet. Y de ahí nos vamos a las divisiones de cada uno de ellos y habría un gerente de marca Buick, un gerente de marca Pontiac y un gerente de marca Chevrolet que dependen directamente del presidente. Y bueno, cada una de las actividades por debajo. Podríamos también hacerlo, no sé, cuando se venden farmacéuticos, algunas empresas grandes que venden farmacéuticos por una parte y venden, no sé, alimento para niños por otra parte. Entonces, bueno, eso es por producto. Algunas otras empresas que ya no son locales, sino que abarcan territorio nacional o inclusive territorio internacional, pues hacen una departamentalización geográfica que les permite abarcar de una forma más eficiente todo el territorio. Obviamente, si estamos, no sé, en una localidad pequeña, te asignarían 2 calles y al otro 3 calles y sería poco funcional. Entonces, bueno, en este caso tenemos que el país normalmente lo dividen en norte, sur, bajío, centro y la zona metropolitana aparte. Entonces, bueno, podríamos hacer esa división de departamentalización. Si lo pueden observar, está en el tercer nivel jerárquico, que es la región oeste, la región sudeste, central y este. Aquí estamos viendo algo que vamos a comentar al finalizar las departamentalizaciones, que es ¿por qué tenemos en el segundo nivel jerárquico las áreas funcionales y en el tercer nivel jerárquico las zonas regionales? Ahorita vamos a aclarar ese misterio, guarden este diagrama en su mente y vamos a ver un poquito más adelante. Bien, y puede haber una departamentalización por cliente. Por ejemplo, cuando tienes clientes, no sé, clientes de mayoreo, clientes de menudeo y clientes de tiendas departamentales, a eso llamamos división por cliente. Se da un tratamiento especial. Para cada uno de los clientes debe tener una actividad diferente, por lo tanto, bueno, los podemos dividir por clientes. Algunas empresas también dividen o hacen su jerarquización por proceso, dándole prioridad a los procesos que existen en la empresa. Vamos a ver está también en el tercer nivel jerárquico y a partir del área de producción tenemos pues al gerente de troqueladores, al gerente de soldadura y al gerente de galvanización. Cuando los procesos son muy importantes o cuando una empresa se dedica a hacer estos procesos a gran escala, pues es conveniente o es bueno hacer esta diferenciación de hacer una departamentalización por proceso. Sin embargo, si pueden ver en el segundo nivel jerárquico, pues nosotros tenemos de nuevo áreas funcionales: ingeniería, producción, mercadeo, finanzas y personal. Entonces, ahí seguimos, guarden este diagrama también, seguimos viendo que hay algo que está diferente. Y la departamentalización matricial. La departamentalización matricial es una de las que menos se utiliza en organizaciones pequeñas o medianas porque es un poco compleja. Al formar la matriz, en la primera parte ponemos las tareas o las funciones que se tienen que llevar a cabo, y por esta parte, como lo están viendo en el diagrama, de forma vertical, pues las personas que están involucradas en las tareas que se están dando de forma horizontal. Se marca cada una de las tareas dependiendo de las personas que están involucradas en esa labor, ¿no?
Tenemos otras departamentalizaciones que son, pues que aplican de forma diferente. Hay algunas departamentalizaciones muy modernas que se hacen por equipos, ¿no? O, bueno, en algunas ocasiones hay por roles. Vamos a ver el pizarrón para que veamos cuáles son esas. En algunas empresas están tomando este tipo de departamentalización. Si se fijan, aquí ya desaparecen los niveles jerárquicos, ya no están tan marcados como los que hemos visto. Y pues la gerencia básicamente está trabajando con un trabajo de equipo o de roles en la empresa. Esto es, queremos evitar que se desaparezca la formalidad del nivel jerárquico y que se tome todo como una contribución de equipos, ¿no? De tal forma que esta diferenciación de estructuras o de jerarquías no sea ese limitante para ejecutar el trabajo de forma eficiente. En la teoría, pues las personas están bien conscientes de su trabajo, están bien conscientes de su posición dentro de la organización y en teoría también no necesitan esta especificación. Bien, y entonces se interrelacionan entre ellos de forma muy eficiente. Este tipo de diagramas por equipo, diagramas por roles, hay otros más que se llaman diagramas por redes, etcétera. Pertenecen a la nueva administración o a la nueva corriente administrativa muy propositiva que pretende eliminar esta rigidez de la escuela clásica de la administración. Yo les hago la acotación de que existe. También les hago pues el conocimiento de que es una teoría de vanguardia y que no necesariamente está aplicando en las empresas. Las que lo están aplicando todavía no tenemos registros fehacientes de su efectividad. No me gustaría tomarlos como válidos hasta que existiera eso. Sin embargo, si en sus empresas este tipo de diagramas es funcional y puede ser aplicado para aumentar la eficiencia y la productividad de las personas, eliminándoles el ocupar una cierta posición con cierto poder, autoridad, etcétera, pues es recomendable que lo intenten. Les digo, yo dividí entonces esto en dos áreas. La primera, lo que es la escuela clásica de la administración, que nos da los tipos de diagramas y departamentalizaciones existentes, ya conocidas, ya aplicadas y que ya conocemos su efectividad. Y esta nueva vanguardia que no desecho, que no desprecio, pero que no puedo dar como válida hasta que no existan resultados grandes y comprobables, ¿no? Bien, nosotros entonces en esta sesión hemos visto la división de trabajo y la departamentalización. Sí me gustaría mucho que hicieran ejercicios acerca de esta departamentalización y sus diferentes tipos para que observen los diagramas y capten las diferencias que existen entre ellos, de tal forma que ustedes tienen el modelo del negocio en su cabeza y saben cómo aplica y cómo no aplica. Entonces, podrían tomar una mejor decisión acerca de cuál es la división. Y por último, había un misterio que había que resolver ahí, de por qué en el tercer nivel jerárquico aparecía la división por producto o por proceso, pero en el segundo aparecía por áreas funcionales. La razón es que ninguna empresa hasta
hasta donde conozco, aplica la departamentalización tan rígida como le estoy poniendo en los diagramas. Casi todas hacen variaciones acerca de estas departamentalizaciones, es decir, las combinan para volverlas más funcionales. De tal forma que, como les decía, inevitablemente caemos en esta departamentalización funcional en el segundo nivel jerárquico, y a partir de ahí pueden venir divisiones territoriales, divisiones por producto, divisiones por proceso. ¿Sí? Entonces, bueno, analícenlas, véanlas, vean cuál les conviene a su empresa de acuerdo al modelo de negocio en el que están trabajando. Y bueno, también estas se pueden tomar como base para las reorganizaciones para hacernos más eficientes. Muy bien, bueno, hemos terminado esta segunda parte del tema de organización, en donde vimos la división de trabajo, responsabilidad, autoridad, obligación y los tipos de departamentalización. Les pido que revisen sus ejercicios, que si tienen dudas contacten inmediatamente a su tutor, revisen el material que les estoy dejando varias veces para poder contrastar los diagramas. Y finalmente, bueno, ya que estén bien seguros, presenten su examen de conocimiento, su examen parcial y su examen final. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en la siguiente sesión, que sería la última del tema de organización. Gracias.